describe el actuar que tendrá sobre nosotros y está escrito en el Salmo 50 y en el versículo, ya te digo, Salmo 50, lo he mencionado algunas veces, pero hoy lo vuelvo a mencionar y dice lo siguiente, dice 21, verso 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, yo no digo nada, te estoy viendo. Lo que haces, lo que piensas, lo que hablas. No digo nada, estoy callado, no digo nada. Dice, pensabas que yo iba a ser como tú. No, pero te reprenderé y las pondré delante de ti cuando venga a juzgarte. Delante de ti traeré tu vida. Esto a mí me pasó. Cuando pasé de ilegal, gracias a Dios que ya soy legal, no pasé, hermano, de mojado, porque los mojados pasan por el río. Pasé de alambrado, porque iba brincando alambres. Entonces pasé de alambrado. Y allá, hermano, para no hacerle larga la historia, empecé a sangrar bastante, a tener hemorragias de sangre y empecé a debilitarme en medio del sol con falta de agua, falta de comida. Comencé a divagar, comencé a alucinar. Y dicen los que estaban ahí que comenzaba a reírme, comenzaba a carcajearme. Y yo recuerdo muy bien como que si hubiera sido ayer. Mi vida comenzó a recorrerse toda. Desde que yo tenía uso de razón, me miraba como niño, jugando, brincando. Me reía con mis hermanas y cuando yo me estaba riendo con mis hermanas, los que estaban ahí alrededor mío decían, ¿de qué se está riendo? Yo me reía porque andaba jugando con mis hermanas cuando era de niño, luego me vi de adolescente, y luego de joven, y luego de adulto. Dicen que los que están en punto de morirse, toda su vida se les recorre. Yo puedo testificar que sí, porque sucedió conmigo. Ahora, si no sucede contigo, si te mueres de un solo golpe, Dios no lo quiera, ¿verdad? Ahí nos cuentas, vamos a orar para que Dios te regrese, para ver qué encontraste allá. Pero las cosas, hermanos, son así, dice el Señor. Pensabas que sería yo como tú. No, no, no. Yo te voy a reprender y voy a poner todo delante de ti. En ese momento Dios puso todo delante de mí. Me miraba como niño, me miraba como adolescente, como joven y como adulto. En ciertas etapas de mi vida, ¿cómo Dios puede registrar todo eso? Porque Dios es Dios. Él vive en un eterno presente. Tu pasado para Dios es presente. Tu presente y tu futuro es lo mismo para Dios. Porque Dios vive en un eterno presente. Y está escrito así, no creas que me lo invento. Yo Jehová que habito en las alturas y que habito en la eternidad. Así, dentro de la eternidad. Para mí no me afectan los segundos, ni minutos, ni horas, ni semanas, ni meses, ni años, dice el Señor. Pero las cosas son así, hermano, que por causa de que nosotros no tomamos la escritura como nuestra guía, somos fácilmente seducidos, engañados, alterados, hermano, confundidos. Y hay mucha confusión en el cristianismo en la actualidad, hermano, pero Dios nos ha dado autoridad, autoridad en su nombre, autoridad espiritual, para hacerle frente, hermano, a todas las filosofías, a todas las doctrinas de los hombres y a todas las doctrinas de los demonios, para poder, hermano, quitarnos esas turbaciones. Yo llegué, hermano, antes de abrir esta iglesia, un año antes de abrir esta iglesia, pisé el fondo más bajo de todo mi cristianismo. Yo llegué a caer en un estado de insensibilidad tan profundo, tan enorme, que entonces comencé a pensar, todos los cristianos están engañados igual que yo estuve. Recuerdo que escuchaba a los ministros de alabanza que en aquel tiempo, hermano, la presencia de Dios que se liberaba a través de sus alabanzas venían y me levantaban. Escuchaba a los predicadores de aquel tiempo que cuando me desanimaba volvía el Señor a darme fortaleza y viveza. Pero ya en aquel tiempo los oía y ya no sentía nada, los escuchaba y ya no percibía nada. Llegué a caer tan profundo que comencé a pensar, ellos están igual de engañados que yo estuve todos los años de mi cristianismo. ¿Qué me había pasado?
Empecé a observar, hermano, a compararme con otros cristianos. Ese fue mi problema. Empecé a comparar nuestras iglesias con otras iglesias. Empecé a comparar a los cristianos que andan muy a gusto riéndose, hermano, con grandes casas, con grandes carros y dándose el lujo de andar visitando. Y nosotros que nos estamos consagrando a Dios, hermano, muy apenas traemos una carcacha de carro. Comencé a compararme y dije, no, algo no anda bien. Si a ellos les va tan bien, entonces, ¿por qué a mí me está yendo así? O yo estoy mal o ellos están mal, pero el diablo me convenció de que yo era el que estaba mal. Comencé a creerle poco a poco y comencé a buscar en mi desesperación iglesias por aquí, iglesias por allá. Oía de un apóstol y corría tras ese apóstol, oía de un profeta y corría tras ese profeta. Andaba tan desesperado por no morirme espiritualmente que finalmente no hubo profeta, no hubo apóstol, no hubo pastor ni maestro ni nadie que me viniera a salvar en mi día más oscuro, hasta que finalmente me rendí y dije, gracias Dios, si existes, si es que existes, te doy gracias. ¿Y sabes de qué te doy gracias? De haberme hecho saber en cuán engañado estaba. Gracias. Dije, si existes, porque ya ni creía que existo. Estoy hablando de 8 años atrás, hermano. Si existes, ¿cómo me has herido? Le dije. Porque creí en ti. No dejaba de orar por mis hijos. Siempre poniendo mis manos cuando eran niños. Esperando que Dios levantara sus llamados, sus ministerios. Orando también por mi esposa. Viene la adolescencia y todos se rebelan. Todos me dicen, ahora queremos creer de la manera que nosotros queremos. Le dije, Dios, ¿qué pasó? Todas las noches te los encargué. Todas las noches imponiendo manos. ¿Dónde estás? El silencio de Dios apareció. No respuestas. Nada. Comencé a investigar mis oraciones que hacía. Y había demasiada poca respuesta en las oraciones que yo hacía. Y le dije, o no existes, o no soy tu hijo. No entiendo lo que está pasando. Pero a donde voy es esto, hermano. De que a ese nivel de oscuridad donde llegué ahí por una sola razón. Por apartarme de este libro. Por no escudriñar sus páginas. Y no ver a la luz de esta palabra mi propia vida y las demás iglesias y los demás ministros y los demás cristianos que comenzaron a ser un tropezadero porque pecaban deliberadamente y les iba rete bien. Y yo esforzándome por no pecar me iba todo lo contrario. Comencé a verme en ellos y en los demás y dejé de verme en la palabra de Dios. Pero en mi última desesperación un rayo de esperanza vino a mí. Porque le dije, Señor, de verdad me engañaste tanto. De verdad fueron tantos años perdidos. Donde tú me dejaste creer mentiras de este libro. Y allá en mi luz me recordó a alguien que siempre usó para mantenerme en el camino. Y como un moribundo, ya dando el último estirón con su mano para salvarse, apoyarse de algo. Volví a los escritos de este hermano. Y al volver a los escritos de este hermano, un fluir sobre mí vino. Y parecía que todo lo que se había sepultado, la luz de Dios vino a comenzar a levantarlo y a despertarlo. Mi mente comenzó a cambiar, mi corazón comenzó a cambiar, todo comenzó a cambiar. Y cuando volvió todo le dije, ¿qué me pasó? El Señor me respondió, te alejaste de la verdad. Quiero enfatizar muy bien. No dice, te alejaste de la iglesia. No dice, te alejaste de los conciertos cristianos. No dice, te alejaste de hacer alguna cosa en la iglesia.
Dice, te alejaste de mi verdad, te alejaste de mi palabra. Porque el pueblo de Dios puede caer en semejante frialdad sin darse cuenta. Y el Señor levanta una queja contra su pueblo que lo abandona y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Porque es de corazón que se hace este trabajo para Dios. Y entonces comencé a ver, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Y hermano, cada vez que miré, me di cuenta que había velos de mentiras sobre mí, velos de engaño sobre mí, velos de religión sobre mí, velos de mentira, velos, hermanos, de oscuridad sobre mi mente. Mientras más me iba viendo en el espejo de la palabra de Dios, en la luz de la palabra de Dios, más me daba cuenta cómo fui siendo enceguecido, cómo fui siendo desviado. Me desviaron los demonios de la palabra de Dios. Pero aquí, hermano, hablando de la guerra espiritual que se liberó en los cielos cuando Daniel estaba ayunando 21 días, dice que hubo una guerra en los cielos. El príncipe de Persia luchaba contra Gabriel. ¿Cuál es el príncipe de Persia? No se refiere a hombre, hermano. No se refiere al que gobernaba a Persia como rey humano. Se refiere a un poder espiritual que mantenía una cubierta total sobre el reino de Persia. Y también se habló de otra cubierta demoníaca espiritual que tenía el reino de Persia. Y se habló que en los aires, hermano, ellos se manifiestan para estorbar a los mensajeros de Dios, los ángeles, para traernos respuesta. En aquel entonces, hermano, Daniel no era el templo del Espíritu de Dios, aunque era profeta y descendía el Espíritu sobre él. Pero ahora tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios, hermano. Y ahora, hermano, a los ángeles no se les dio la autoridad espiritual de reprender al diablo. Por eso cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés, el ángel le dijo, que el Señor te reprenda. Pero los hijos de Dios tienen una autoridad superior a los ángeles. Nosotros no tenemos que decirle al diablo que el Señor te reprenda. Nosotros tenemos que decirle, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Nadie lo creyó. Este es el problema, hermano, con que no creemos la autoridad que cargamos del Espíritu Santo. Pero para los incrédulos, pues les tengo que dar algo, ¿verdad? Para que se convenzan. Y por supuesto voy a abrir el libro de los Hechos, la carta de los Hechos de los Apóstoles. Carta de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 16. Perdón, en el capítulo 16, versículo 16. Y dice que aconteció, está hablando Lucas, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Están ahí? Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este dijo, que el Señor te reprenda. ¿Eso es lo que dijo? Este volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces el ángel le tiene que decir a Satanás que Jehová te reprenda. Pero nosotros los hijos de Dios, hermano, en el nombre de Jesús tenemos que decirle, te mando, yo te mando, en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No, en serio, el hermano está diciendo disparate. No estoy diciendo nada de disparates, hermano. Estoy diciendo nada más lo que está escrito. Al menos de que no creas lo que está escrito, pues ya es un problema tuyo. Pero si el Señor mismo te dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo yo voy a echar fuera en su nombre? De esta manera, en el nombre de Jesús te mando, te ordeno. Por el poder de su Espíritu te mando, te ordeno. No por mi nombre ni por mi poder, es por el poder de Jesús, es en el nombre de Jesús. Algunos hermanos hasta la fecha ni siquiera han reprendido un demonio. Y tanto que les enseñamos aquí.
Entonces, hermano, aquí hay cubiertas. Las cubiertas espirituales. Y definitivamente donde podemos ver una de las cubiertas y sus efectos está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Si quieres leerlo conmigo, vamos a leer unos cuantos versos y luego doy unos ejemplos en relación a cómo las cubiertas influencian tu mente. Y te vas a dar cuenta cuando es el Espíritu de Dios o es el espíritu demoníaco. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes, Jesús, hijo del Dios Altísimo, conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban ahí cerca del monte una gran manada de cerdos que andaban comiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y la manada se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor había hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mira lo que hacen los efectos demoníacos en la mente, las emociones, el cuerpo en una persona. A este hombre lo hacían que su habitación era en los sepulcros, en los cementerios, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Tenía una fuerza endemoniada, porque muchas veces había sido atado con cadenas en sus pies y en sus manos, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y habían sido despedazados los grillos, y nadie le podía dominar. Era fuerte, hermano. Y luego dice que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Mira el degenere de los demonios en la mente, en el cuerpo, en las emociones, en la salud mental, emocional, física, espiritual de un hombre totalmente desquiciado, totalmente descontrolado. Le tenían miedo, y tanto miedo le tenían, hermano, dice aquí, porque nadie podía dominarlo. Esta escena ocurrió en Gádara, una ciudad de aquel entonces. Así es de que todos los espíritus que traía este hombre, que le provocaban tal locura, y también dice, hermano, que andaba desnudo, Tú lo puedes también hacer otras confirmaciones de esta historia en Mateo 8, 28 al 34 y Lucas 8, 26 al 37, que da otros detalles más, que agrega más detalles a esta situación. El énfasis es de que esta cubierta demoníaca hacía que se comportara de esa manera.
Y que esta misma cubierta demoníaca hacía que sobre la ciudad de Gádara el miedo y el terror gobernara, porque le tenían miedo. Un grupo de demonios. Legión significa 2,000, 4,000 o 6,000. Vamos a poner que eran 2,000 porque eran 2,000 cerdos a los que se le metieron. Pero era un grupo de demonios que mantenían a este hombre así. ¿Has oído las noticias? ¿Te has dado cuenta cuánto desastre y locura están haciendo los seres humanos? ¿Te has dado cuenta qué horribles actos están haciendo los hombres? Aún la iglesia del Señor. Se encuentran hechos horribles dentro de las iglesias. Se encuentran situaciones tan descaradas, tan pervertidas dentro de las iglesias cristianas y dentro también de las ciudades, de las familias, porque son cubiertas demoníacas, porque son cubiertas de maldad. Cuando estamos sobre una cubierta, hermano, desde ahí el Espíritu nos influencia, o nos influencia, como quieras decirle, con pensamientos, con deseos, con actitudes. Hermano, los espíritus toman nombre de su actividad. Por ejemplo, un espíritu de mentira se le llama espíritu de mentira porque ata el corazón, la mente y la lengua de los mentirosos y los hace vivir practicando mentira. Un espíritu de perversión sexual, cuando se mete al carácter sexual de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, son pervertidos sexualmente y hacen todo tipo de perversión, hermano. Pero, ¿qué podemos decir a esta pregunta? ¿Cómo está toda la tierra, hermano, según tenemos informes? ¿Y por qué está como está? ¿Porque Dios no existe? ¿Porque Dios se volvió malo? ¿Qué le da derecho al diablo de poder infestar la mente de la iglesia? De poder infestar la mente de la gente. ¿Qué le da derecho? Nuestras decisiones que van contrarias a su palabra. No me cansaré de decirte, hermano, que tu noble corazón no te libra del engaño del diablo, solamente la obediencia a la verdad. Porque mucha gente dice, mira, aquel es mejor, se comporta mejor como que los cristianos. ¿Quién está hablando de comportamientos aquí? Estamos hablando de obediencia o desobediencia. Hermano, todos los hombres cargan dentro de su corazón la ley del bien y del mal. No se necesita ser cristiano para hacer ciertas cosas buenas, pero sí se necesita ser cristiano si quieres entrar al cielo, porque solamente los que nacen del Espíritu y de la palabra pueden entrar y ver el reino de Dios. No hay salvación para ningún otro hombre aquí en la tierra. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cristo es la resurrección y la vida. Él te puede resucitar, dar una vida nueva, dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo y poner su espíritu dentro de ti para ayudarte a guardar sus mandamientos. Ese milagro es el milagro del nuevo nacimiento, escrito y declarado y bien especificado en Ezequiel 36, 25 al 27. Así que Dios hace milagros y maravillas, prodigios maravillosos y gloriosos. Y Él dice, yo voy a destruir en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Una vez estaba orando, hermano, por una persona que yo amo en mi corazón. Y le estaba diciendo al Señor, Señor, muéstrame el ministerio, muéstrame el llamado. No sé por cuánto tiempo, días oré, pero recuerdo muy bien en aquel entonces que cuando puse mi mano para orar, porque fui dirigido por el Espíritu de Dios, y poner mi mano sobre esta persona, entonces se abrieron mis ojos espirituales y comencé a ver, hermano, que salía de un desierto donde había piedras y tierra endurecida. Esta persona salía con mucha dificultad
venía abriendo como un pico, hermano, la tierra y las piedras. Yo sabía que eso era la persona por la cual estaba orando. Y de repente, hermano, venía empujando con mucha fuerza. Pero que empujaba con mucha fuerza, era tan resistente las piedras, tan resistente el suelo, que muy poco iba abriendo brecha. Pero en cuanto iba abriendo brecha y más iba saliendo de la tierra, comenzaba a resplandecer. Cuanto más salía, más resplandecía. Cuanto más se manifestaba, más brillaba. Y su resplandor comenzó a cubrir los cielos, comenzó a cubrir los valles, comenzó a cubrir los montes. Y comencé a ver de repente que ese resplandor se convirtió en lluvia y comenzó a llenar el desierto. Y del desierto comenzaron a salir, hermano, árboles, y se convirtió en bosque. Y me di cuenta, hermano, que el llamado de esta persona iba a tener demasiada resistencia para que se manifestara a su llamado. Y todo lo que oímos, hermano, somos responsables por tomar alguna acción. Así es de que como yo vi, el Señor me hizo responsable de ayudar a esta persona en su llamado y en su ministerio. Y todas las noches oro por esta persona para que el Señor le ayude a salir, se manifieste y muestra el resplandor de Dios que carga para el beneficio de los desiertos, para el beneficio de los que están atorados, de los que están ahogados, de los que están resecos en el espíritu. Pero como yo conozco a esta persona muy bien, te puedo dar testimonio cuán difícil le ha sido luchar contra todo lo que viene contra esta persona. Le ha sido difícil, pero en la misericordia de Dios le da fortaleza a esta persona para que no se apague, para que siga creyendo, para que siga avanzando. Si algo te puedo decir en relación a la fortaleza de Dios es hermano, que te fortalezcas en Dios y en el poder de su fuerza todos los días de tu vida. Porque un espíritu fuerte te da una mente fuerte, una voluntad fuerte, una decisión fuerte. Y vas a pararte a hacerle frente a las circunstancias con determinación, con firmeza, con determinación tan absoluta que no te vas a dejar detener por nadie. Solamente una persona que el diablo lo derrotó hasta lo más bajo, como yo te conté de mi propia vida, no vuelve a descuidarse tan feo como me descuidé. Si el Señor me dijo, te alejaste de mi palabra, ahora ¿qué piensas que hago? Me estoy lo más cerquita de la palabra. ¿Por qué? Porque conozco el otro lado, el lado del engaño, el lado de la mentira, hermano. Y seguía oyendo voces y seguía teniendo sueños y me seguían dando profecías, y ninguna de ellas venía de Dios. Estaba tan influenciado por esa cubierta que el diablo aprovechó todo lo que Dios le permitió para hacerme creer todas sus mentiras. Pero cuando vemos nuestra propia vida, hermano, y nos dice la palabra es luz y lámpara a nuestros pies, una lumbrera que nos da claridad para caminar con seguridad. Pues la palabra que es lámpara y luz dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y luego dice lo siguiente, que el propósito del Padre es liberarnos de nuestros enemigos. Lucas 1:74, para que liberados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos a Dios. Hermano, podemos cantar y podemos decir, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, pero estar bien amarrados, bien atados, hermano, y no darnos cuenta que no servimos al Señor porque estamos atados por cadenas demoníacas. Porque la verdad que es lámpara a tus pies dice que el Señor te va a librar de tus enemigos para que le sirvas. Así es de que todo aquel que no le sirve es porque está atado todavía por sus enemigos. Si toma la palabra como su verdad, si no, pues se va a esconder. No, esa no es para mí. No, yo no soy ese. Yo no soy, es aquel, es aquella. No, hermano, es para ti. Hermano, ¿cómo se muestra una persona libre? Se ve, hermano, cómo se muestra una persona viva espiritualmente. Se ve también, hermano. Así, hermano, como cuando te avivas en una fiesta.
puede decir, estás bien avivado en la emoción, en el ambiente. Nadie puede decir nada. Hay algunos que están aquí que rompían el baile en las fiestas. La primera en bailar, el primero en entrar al baile. Y aquí Dios no lo puede hacer mover ni el talón en las alabanzas. No te hagas, hermano. Los libres pueden brincar, los libres pueden correr, los libres pueden aplaudir, los libres pueden gritar, los libres pueden alabar. No los atados, no los amarrados, hermano. Yo no estoy amarrado. Cuanto más crees esas mentiras, más esclavo estás. No, hermano, no hay necesidad. Eso se ve, eso se siente, eso se palpa. Como decían los antiguos, se ve y se siente. Los libres, hermano, no les cuesta trabajo orar, no les cuesta trabajo leer la palabra, ni les cuesta trabajo venir a la iglesia, porque saben que andan por fe y no por sentimientos. Saben a quién los llamó, saben a quién sirven, saben que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Saben que cuando hay una obra que se va a hacer en la iglesia, quieren ser participantes de la gloriosa obra que Dios va a hacer a través de todos aquellos que se prestan para hacer lo que Dios quiere. Y queremos ser partícipes, hermano, de la libertad que nos ofrece. Hermano, yo soy el templo del Espíritu Santo, y según la palabra que te dije es, donde está el Espíritu de Dios, ahí debe de haber libertad. Debo de tener libertad en mis pensamientos, libertad en mis emociones, libertad en mis deseos, libertad en mis palabras, libertad en mi cuerpo, hermano, porque uno que está atado no se puede mover. Uno que está oprimido por el diablo ni siquiera puede orar, porque en cuanto comienza a orar, su mente se va para otro lado. Hay una descontracción enorme, hermano. Y la verdad que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, nos dice en 1 de Timoteo 1:6. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabes que por medio del Espíritu de Dios puedes dominar tus pensamientos, puedes dominar tus palabras, puedes dominar tus emociones, puedes dominar tus acciones. Llénate de Dios y verás cómo tienes dominio, no solamente sobre ti, sobre tus circunstancias y sobre el mismo diablo y su reino. Y hermano, no estoy emocionado como que contándote cosas que yo no vivo, hermano. No, esto se debe de experimentar, esto se debe de ver y de palpar. En un tiempo, en el periodo, hermano, de mi vida, en aquel entonces, en ese periodo de oscuridad, me despertaba viendo visiones. Y una de esas visiones, hermano, fue la siguiente. De repente sentí un peso sobre mi mente enorme, y ese peso me despertó. Y al abrir mis ojos, se abrieron mis ojos espirituales. Y hermano, en una esquina miré como una viuda negra, o ¿cómo le llamas aquí? Sí, así se llama. Una araña, hermano, como una viuda negra. Su bola del cuerpo estaba como esto, hermano, más o menos así. Estaba con una telaraña todo mi cuarto, una telaraña sobre todo mi cuarto. Y la araña se mecía así viéndome. Nunca en mi vida había visto una araña tan gigantesca. Y entonces yo comencé a decirle, ¿por qué está esta cubierta sobre mí? Tienes brujería, me dijo el Señor. Tienes brujería por herencia. Entonces me dirigía a la araña y le dije, en el nombre de Jesús, que el Señor te destruya. Y explotó como un tomate, hermano. Y entonces dije, que se rompan tus telarañas, que desaparezcan de mis techos. Y desaparecieron las telarañas. Y dejé de sentir el peso que sentía en mi cuerpo, en mi mente. En otra ocasión, hermano, me sentía igual antes de esta. Y de repente un peso en mi mente, todo el tiempo un peso en mi mente, un peso que sentía en mi mente. Y de repente volvió a suceder algo parecido. Iba yo guiando a varias gente, entre ellas mi esposa y mis hijos, y otros que me seguían. Y yo los llevaba por lugares frescos, por lugares de aguas, por lugares, hermano, donde podían reposar, por lugares verdes. Pero de repente bajé por un lugar donde había una carricera, porque tenía que explorar nuevas cosas para los que iba guiando. Y cuando bajé en ese momento sentí inmediatamente
que alguien me vigilaba detrás de mí. Y entonces volteé lentamente y otra araña gigantesca pero diferente estaba acechándome, viéndome así. Cuando quise reaccionar, no tuve tiempo. De repente cayó sobre mi cabeza y se asentó sobre ella. Y me desperté. Y cuando me desperté, sentí un peso de mi cabeza. ¿Cuántos han sentido pesos en su cabeza? Que conste que no estoy diciendo que son arañas en ti. Yo estoy hablando de mí. A lo mejor sí tienes arañas. ¿A qué crees que se refiere cuando el Señor nos dice a nosotros en Lucas 10:19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. De todos los demonios que he visto en mi vida, y han sido muchos, todos tienen nombres, hermano, o figuras de animales. Hasta ahorita no he visto ninguno que no tenga forma de animal. Aunque hay formas, hermano, de ángeles y se transforman como ángeles de luz. Pero todos, sin excepción de ninguno, todos los ha golpeado el nombre de Jesús. Entonces comencé a darme cuenta qué me estaba ocurriendo, hermano, con esos pesos que cargaba en mi mente, y volvió a tener otro sueño. Y era la misma historia, pero solamente que en el otro sueño me quedé cuando la araña caía sobre mi cabeza. Y de ahí empezó el segundo sueño. Y de ahí, hermano, yo me empecé a esforzar. Me recuerdo que iba bien lento porque se me hacía muy pesado, pero tenía que seguir. Y los otros estaban esperando mi guianza. Y entonces yo muy apenas me arrastraba en mis pies porque sentí un peso que estaba tan pesado sobre mí. Y entonces llegué a un río donde estaba amplia sus aguas. Y entonces dije, aquí es donde va a comer esta gente. Y comencé, hermano, no sé de dónde ni cómo sucedió, que de repente me encontré un anzuelo. Lo amarré, hermano, con una cinta que estaba ahí. Le puse no sé qué tipo de carnada. Y yo solamente dije lo siguiente: percibo que aquí están los peces con los que van a comer los que me vienen siguiendo. Y eché un anzuelo y comencé a sacar un pez pequeño. Lo saqué, eché otro, un mediano, eché otro, uno más grande, y me comencé a dar cuenta que había diferentes peces, todos muy sanos, todos muy carnosos. Y entonces me volteé, y al voltearme vi otra vez, hermano, aquella escena donde estaban los carrizos, y me acordé del peso. Y lo volví a sentir. Y se acabó el sueño. Tanto, hermano, deseaba que alguien pusiera sus manos sobre mí. Porque esa cubierta, hermano, me traía tantos pensamientos de duda, tantos pensamientos de incredulidad, tantos pensamientos de muerte. Y de repente le dije, voy a pedir a nuestra hermana que venga a ministrarnos con un canto. Y de repente le dije al Señor: Señor, si tan siquiera enviaras a uno de tus siervos ungidos por tu Espíritu a imponer tus manos sobre mí, yo sé que sería libre de esta opresión. Y de repente, hermano, iba caminando en una calle, otro sueño. Y entonces miré, hermano, que se acercaba este puertorriqueño que ya está en la presencia de Dios, que se llamaba Gigi Ávila, siempre sonriendo, y yo con el peso arrastrándome, y yo tan deseoso que alguien orara por mí. Y de repente puso sus manos sobre mí, y sentí cómo se rompía ese peso, sentí cómo se rompía esa cubierta, sentí cómo se quebró como un hielo, como una cubierta tan dura que se hizo pedazos. Cuando desperté, mi mente estaba clara, mi mente estaba libre. Y comencé a observar de ahí para adelante las cubiertas espirituales tan dañinas que son. Tú tienes que derrotar a cada espíritu de duda, cada espíritu de mentira, de engaño y de confusión, cada espíritu de seducción que trata de apartarte de la presencia y de la palabra de Dios.
Tienes que destruir con el poder del Espíritu de Dios, cubiertas de espíritus que no es el Espíritu Santo, que te hacen, hermano, amar al mundo y no amar a Dios, amarte a ti mismo y no amar a Dios, servirte a ti mismo pero no servir a Dios. La evidencia, hermano, de que somos libres es que somos agradecidos con Dios y por ese agradecimiento le servimos. Hay enemigos que la iglesia va a pelear y van a ser derrotados contra ti, pero definitivamente no se te olvide nunca esto que vas a oír. Hay enemigos que nada ni nadie les podrá hacer frente más que tú. Ahí Dios te dejará solo y sola para que ejercites la fe que cargas, la autoridad que cargas, para que puedas hacerle frente a cada uno de ellos. El gigante Goliat no fue quitado por el Señor, se lo dejó solo a David. Fue David el que se enfrentó solo a Goliat, porque ese gigante iba a glorificar a Dios en David, iba a glorificar a Dios en su llamado, en su ministerio, en la unción de rey que cargaba. Dios dejó un gigante delante del pueblo de Israel y trajo a este jovencito, muchacho, ungido con el Espíritu de Dios, lleno de la valentía y el atrevimiento del Señor, para demostrar que no es con fuerza ni con ejército, mas con el Espíritu de Dios, que derrotamos a todo gigante que se nos presenta con el poder del Espíritu de Dios. Los gigantes tú los tienes que combatir por medio de tu fe, confiando en que Dios te dará la victoria. Tú no puedes avanzar a nuevos territorios, porque los territorios están sitiados por enemigos espirituales. Tienes que saquear sus tesoros, tienes que atarlos, tienes que echarlos fuera para tomar el territorio, para tomar el lugar que ellos han poseído, por causa de que o hay derechos legales o no hay nadie que lo resista. A veces el diablo no está en un lugar simplemente porque hay derecho legal, sino porque nadie lo resiste. Y lo que no resiste en esta carrera cristiana persiste contra ti. De manera que cuando comencé a sentir esa libertad, se vino la guerra. Cada espíritu que me derrotó me hablaba en mi mente, me creaba tormento, me creaba duda, pero ya estaba determinado a vencer cada uno de ellos. Pues si ellos me habían llevado a la locura, pues si ellos me habían llevado a la oscuridad, hoy no estaba dispuesto a cederles más terreno. Así que usé todas las fuerzas de mi ser, de mi espíritu, alma y cuerpo, para comenzar a resistirlos, para comenzar a quebrantarlos. En ocasiones era tanta la guerra que quedaba literalmente desgastado emocionalmente, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Me rendía muchas veces y le decía: Señor, ya no puedo más, esto es demasiado pesado. Y volvía a las fuerzas nuevamente y me volví a recordar: es que no es con ejército humano, es que no es con tu fuerza, es con la fuerza de mi espíritu. Y sin lugar a dudas, el espíritu más difícil ha sido el espíritu de control mental y el espíritu de perversión sexual. Año tras año, vez tras vez, porque fui un adorador de ídolos, y el que adora ídolos, hermanos, se corrompe en su carácter.
Así es de que estaba determinado, como tú tienes que estar determinado, hacerle frente a todo lo que está estorbando la manifestación de tu llamado y de tu ministerio. Porque vienes forzando cómo abrir brecha, pero no lo hagas con tus fuerzas, hazlo con la fuerza de Dios. Está esperando ese lugar donde Dios te puso, que resplandezcas en la luz y en la gloria de Dios, para que tu resplandor disipe las tinieblas de ese lugar y puedas mostrarte con firmeza, con libertad, con determinación, como Dios te da la victoria, porque en Él vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Clama por fortaleza de Dios en esta mañana. Clama porque el Señor, que es tu fuerza, sea también tu fortaleza. Y si paso por el fuego, no temeré, bajo tu nube de gloria. Yo entraré lejos del lugar santísimo, yo no viviré. ¿Quién ya pisó el lugar santísimo? En otro lugar no sabe vivir, y donde se encuentre clamará por la gloria de Dios. ¿Quién ya pisó el lugar santísimo? En otro lugar no sabe vivir, y donde se encuentre clamará por la gloria de Dios. Y si paso por el fuego, Déjate ministrar por el Señor. temeré, bajo tu También nube un tiempo para ofrendas y diezmos voluntarios, mientras que sigues adorando al Señor. lejos del lugar santísimo, yo no viviré. Y si paso por el fuego, y si paso por el fuego, yo no temeré, bajo tu nube de gloria. Yo entraré lejos del lugar santísimo, yo no viviré. Y quien ya pisó el lugar santísimo,
Señor toque tu voluntad, que la gloria del Señor toque tus emociones, toque tu interior. No te conformes con menos más que su libertad. Clama por tu libertad, busca por tu libertad, día y noche, día y noche. Busca, busca hasta que el Señor te deje encontrar. La libertad es el estado más glorioso de un cristiano aquí en la tierra, producido por Dios, por su palabra, por su presencia. Estas oraciones deben de hacerse continuas todos los días, desesperados por salir de nuestros cautiverios, de nuestras cárceles. Padre, por tu espíritu, por tu poder, por tu palabra, venga tu gloria a destruir fortalezas en la mente, espíritus de control mental, espíritus de turbación, espíritus, Padre, de incredulidad, de duda, Padre, espíritus, Padre, de perversión. En tu nombre sean consumidos y desbaratados de la mente, del corazón, del alma, del cuerpo y del espíritu. Padre, en este momento, Padre, me levanto en el nombre de Jesús para destruir toda brujería contra tu pueblo, toda hechicería, todo encantamiento, toda adivinación, todo conjuro contra tu pueblo sea destruido en tu presencia, sea consumido en tu poder, sea consumido en tu autoridad. Padre, venga la gloria de tu espíritu a romper cadenas, a romper lazos, a romper ataduras, a destruir cárceles, a destruir prisiones de oscuridad, prisiones espirituales. Padre, a libertad hemos sido llamados. A libertad hemos sido llamados. Tráenos a la libertad gloriosa de tu presencia. Tráenos a la libertad gloriosa de tu espíritu, Padre. Danos la libertad que necesitamos para andar en libertad. Padre, tu palabra dice: y guardé tus mandamientos, los cuales me llevaron a vivir en libertad. Gracias, Padre, por este pueblo. Hoy, Padre, en este momento, que este pueblo sea cubierto con la cubierta de tu Santo Espíritu. Que venga tu Espíritu a hablar a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Padre, y que nos dé claridad en tus palabras. Gracias por sostenernos, porque aunque nosotros no hemos peleado todas las guerras, tú las has peleado por nosotros y nos has ayudado a permanecer hasta este momento. Te damos gracias, Padre. Tú destruyes la cubierta de oscuridad, destruyes la cubierta de maldad, destruyes la cubierta, Padre, de opresión. Y hoy la presencia gloriosa de tu Espíritu repose sobre nuestro pensamiento, repose sobre nuestro corazón. Padre, bendigo a este pueblo, que sea cubierto con bendiciones de tu presencia, con bendiciones de tu tierra, con bendiciones del mar y con bendiciones de lo profundo. A Él le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.